Bienvenidos a mi canal, donde exploramos los misterios más profundos del mundo del entretenimiento. Soy y hoy nos sumergiremos en un tema que da para mucho. Hoy vamos a destripar todo lo que sabemos sobre el drama que rodea a Mert, Afra, el amor pasado resiste secretos y tensión revelados. Sire, ese título ya nos da pistas de lo que nos espera. Y créanme, la historia detrás de este triángulo amoroso es más complicada de lo que parece a simple vista. Antes de que sigamos adelante, quiero recordarles que si les gustan este tipo de vídeos, donde analizamos a fondo las relaciones más enredadas de la farándula, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque prometo que les traeré mucho más chisme de este y otros temas candentes. Dicho esto, vamos al lío. Para quienes no estén familiarizados con el asunto, estamos hablando de una situación bastante explosiva. Tenemos a Mert, un hombre con un pasado, digamos, complicado. Luego está Afra, la mujer que parece estar en el centro de todo este huracán de emociones. Y finalmente el amor pasado, que obviamente es alguien que dejó una marca, una herida, o ambas en la vida de Mert y probablemente en la de Afra también. Y la tensión. Bueno, eso es lo que le da sabor a todo este asunto, ¿verdad? Lo primero que hay que entender es que en estos casos, la verdad es una pieza de rompecabezas que a menudo está escondida en 1000 pedazos. Lo que vemos en las redes sociales, en las entrevistas, en las fotos, a veces es solo la punta del iceberg. Así que acompáñenme a analizar los datos, a desentrañar los secretos, y a especular sobre lo que realmente está pasando. Empecemos por Mert. ¿Quién es este hombre? ¿Qué sabemos de su pasado? Bueno, por lo general, en estos casos, el pasado es sinónimo de ex-relaciones, ¿verdad? Ya sea una expareja, un romance fallido, o incluso una amistad que terminó mal, el pasado siempre resurge, cual fantasma, para complicar las cosas. La clave aquí es averiguar quién es esa persona, qué tipo de relación tuvo con Mert, y por qué sigue siendo relevante en su vida, o en la vida de Afra, ahora. ¿Será una ex que no ha superado la ruptura, aferrándose a cualquier atisbo de esperanza, atormentada por la herida de un amor perdido? Un antiguo amor que siempre quedó en segundo plano, consumida por la amargura de una promesa incumplida y el deseo de ser reconocida. Alguien con quien la relación terminó mal y ahora busca venganza, impulsada por la traición y la sed de justicia, o simplemente, un poco de atención, alimentada por el vacío y la necesidad de validación. La respuesta a estas preguntas podría ser la clave para entender la dinámica actual y las motivaciones ocultas detrás de cada movimiento. Consideremos las posibles facetas de Mert. Es un hombre que atrae el drama, un imán de conflictos, tal vez sin siquiera ser consciente de ello. Es un manipulador, un maestro del juego emocional, que disfruta del caos y la atención que genera. ¿O es simplemente un hombre con un historial de relaciones complicadas, con heridas sin sanar, que lo hacen propenso a repetir patrones y a involucrarse en situaciones caóticas? Su pasado podría revelar mucho sobre sus miedos, sus inseguridades y sus anhelos más profundos. Tal vez sea un hombre que busca desesperadamente la aprobación, que se siente atraído por la intensidad y la pasión, sin darse cuenta de los peligros que acechan en la oscuridad. La forma en que Mert maneja sus relaciones, su comportamiento en público, sus declaraciones, todo nos dará pistas sobre su verdadera personalidad. ¿Es un hombre que asume la responsabilidad de sus acciones, o prefiere culpar a los demás? ¿Es un hombre que aprende de sus errores, o está condenado a repetirlos? Observaremos sus reacciones ante los conflictos, sus estrategias para lidiar con la presión mediática, y cómo se relaciona con Afra y con el amor pasado. Todo esto nos ayudará a construir una imagen más completa de Mert, el hombre en el centro de este torbellino. Por otro lado, tenemos a Afra. ¿Qué papel juega ella en todo esto? ¿Es la víctima, la villana, o simplemente una persona que se encuentra en medio de una situación complicada? Su postura, sus decisiones, su forma de reaccionar a los eventos que se desarrollan, nos darán pistas sobre su personalidad, sus sentimientos y sus motivaciones. ¿Está realmente enamorada de Mert, con un corazón que late al ritmo de su presencia, dispuesta a desafiar cualquier obstáculo por amor? ¿O hay algo más en juego, una ambición oculta, un deseo de fama, de poder, de reconocimiento? Quizás un interés en su fama, su dinero o simplemente el drama que lo rodea, atraída por la adrenalina y la emoción que genera. O tal vez, solo tal vez, está en una situación que no sabe cómo manejar,
atrapada en una telaraña de mentiras y engaños, con el corazón dividido y la mente confundida. Analicemos las posibles motivaciones de Afra. Es una mujer que busca el amor verdadero, con un anhelo profundo de conexión y compañía. ¿O es una mujer que busca el éxito, la fama, la oportunidad de ascender en la escala social? ¿Es una persona ingenua, fácilmente manipulable, o una mujer astuta, consciente de sus propios deseos y dispuesta a hacer lo que sea necesario para conseguirlos? Su comportamiento en las redes sociales, sus entrevistas, sus interacciones con Mert y con el amor pasado, todo revelará fragmentos de su verdadera personalidad. Observaremos su lenguaje corporal, sus expresiones faciales, la forma en que interactúa con los medios y con sus seguidores. ¿Se muestra vulnerable y auténtica, o prefiere mantener una fachada de perfección y control? ¿Es una mujer que confía en sus instintos, o se deja llevar por las emociones y las presiones externas? La forma en que Afra se relaciona con el drama, la manera en que lo afronta, nos dirá mucho sobre su fortaleza, su resiliencia y su capacidad para superar los obstáculos. Y luego está el amor pasado. Este personaje, que a menudo es invisible, es el que ejerce la mayor influencia sobre la situación actual. Podría ser una sombra que planea sobre la relación de Mert y Afra, un espectro del pasado que resuena en cada encuentro, en cada mirada, en cada palabra. O una fuerza activa que busca interferir, sabotear o incluso recuperar a Mert, con la firme determinación de reescribir el final de su historia. ¿Por qué sigue siendo relevante? ¿Qué secretos comparte con Mert que Afra no conoce, secretos que podrían resquebrajar la confianza y destruir la relación? ¿Qué tipo de tensión existe entre ellos? Una tensión palpable, cargada de resentimiento, de nostalgia, de deseos reprimidos. Estas son preguntas cruciales que necesitamos responder para entender el verdadero significado de todo este asunto. Debemos analizar quién es el amor pasado. ¿Es una expareja, consumida por la amargura de la separación y decidida a vengarse de Mert? ¿Un antiguo amor que nunca pudo ser, atormentado por el «¿qué hubiera sido?» y la fantasía de un futuro compartido? ¿Una amistad que terminó mal, con la traición y el dolor como cicatrices permanentes? ¿O quizás una figura misteriosa, un secreto oscuro del pasado de Mert, cuyo regreso amenaza con revelar verdades incómodas y consecuencias devastadoras? Consideremos las posibles motivaciones del amor pasado. ¿Es un deseo genuino de recuperar a Mert, impulsado por un amor sincero y un anhelo de reconciliación? ¿O es un juego de manipulación, una búsqueda de venganza, un intento de dañar a Mert y a Afra por cualquier medio posible? ¿Es una persona solitaria, en busca de compañía y consuelo, o alguien que disfruta del drama y de la atención que genera? La forma en que el amor pasado interactúa con Mert y con Afra, ya sea en persona, a través de las redes sociales o mediante terceros, revelará pistas cruciales. ¿Hay indirectas, mensajes crípticos, señales de conflicto o de apoyo? ¿Cómo reacciona Mert ante la presencia del amor pasado? ¿Cómo responde Afra a esta amenaza invisible? ¿Hay momentos de tensión, miradas furtivas, conversaciones a escondidas? Un elemento importante a considerar son los secretos. El título del vídeo lo deja claro: hay secretos involucrados. Y los secretos, como todos sabemos, son el combustible del drama. ¿Qué clase de secretos podrían estar ocultos en esta historia? Podrían ser secretos sobre el pasado de Mert, cosas que Afra no sabe y que podrían cambiar su percepción de él, revelando una faceta desconocida de su personalidad, un lado oscuro que podría poner a prueba la fortaleza de su relación. Secretos sobre las verdaderas intenciones del amor pasado, información que podría poner en peligro la relación de Mert y Afra, desenmascarando un plan de manipulación, una estrategia para destruir la felicidad de la pareja. O incluso secretos sobre la propia Afra, cosas que está ocultando y que podrían afectar el rumbo de la historia, revelando una doble vida, una ambición oculta, o una red de mentiras que podrían cambiar todo. Debemos examinar cada pista, cada susurro, cada omisión. ¿Hay lagunas en la historia? ¿Hay inconsistencias en las declaraciones de los involucrados? ¿Hay algo que no encaja, una pieza del rompecabezas que falta? Los secretos pueden tomar muchas formas: relaciones clandestinas, deudas ocultas, pactos oscuros, mentiras piadosas. Debemos estar atentos a las señales, a las pistas sutiles que podrían revelar la verdad. La tensión, por supuesto, es otro elemento clave.
La tensión puede manifestarse de muchas formas, en discusiones públicas, en indirectas en redes sociales, en miradas incómodas, en rumores, o en cualquier otra señal de conflicto. ¿Dónde se siente la tensión en esta historia? Entre Mert y Afra, un amor que oscila entre la pasión y el miedo, entre la confianza y la desconfianza. Entre Mert y el amor pasado, una batalla silenciosa, un enfrentamiento de voluntades, un choque de emociones reprimidas. Entre Afra y el amor pasado, una rivalidad silenciosa, una guerra de miradas, un intento de intimidación y de control. Identificar las fuentes de tensión nos ayudará a entender la dinámica de poder, las rivalidades y los puntos de conflicto que impulsan la narrativa. Debemos analizar el comportamiento de los personajes en situaciones de estrés. ¿Cómo reaccionan ante la presión mediática? ¿Cómo se comportan cuando están en público? ¿Cómo se relacionan entre ellos cuando creen que nadie los observa? Las reacciones ante la tensión pueden revelar mucho sobre las verdaderas emociones, las inseguridades y las motivaciones de cada persona. Analizar el comportamiento en las redes sociales es crucial. Las publicaciones en Instagram, los tweets, los likes, los follows, todo esto nos da pistas valiosas sobre la situación. ¿Hay indirectas, mensajes crípticos, frases enigmáticas que revelan sentimientos ocultos? ¿Mensajes de apoyo o de crítica? ¿Interacciones sospechosas entre los involucrados y el amor pasado? ¿Borrado repentino de publicaciones o bloqueo de cuentas? La forma en que cada persona usa las redes sociales para comunicarse sus sentimientos es muy reveladora. Presten atención a los detalles, a las pistas sutiles, porque a menudo, las redes sociales son el lugar donde la verdad se esconde a plena vista. Debemos examinar las fotos, los vídeos, los comentarios. ¿Hay mensajes subliminales, gestos que revelan la verdad? ¿Hay hashtags sospechosos, referencias a canciones o películas que puedan aportar pistas sobre las emociones y las intenciones de los involucrados? Las redes sociales son un espejo de la realidad, un reflejo de los miedos, los deseos y los secretos de las personas. Las entrevistas y declaraciones públicas son otras fuentes de información importantes. ¿Qué dicen Mert, Afra y el amor pasado sobre la situación? ¿Hay contradicciones en sus declaraciones, mentiras descaradas o medias verdades? ¿Intentan desviar la atención, manipular la narrativa o protegerse a sí mismos? ¿Son honestos sobre sus sentimientos o prefieren ocultarlos tras una máscara de indiferencia o de falsas promesas? Cada palabra, cada frase puede darnos pistas sobre sus verdaderas intenciones y sobre lo que realmente está sucediendo detrás de las cámaras. Debemos analizar el lenguaje verbal y no verbal de los personajes. ¿Cómo se expresan? ¿Qué tono de voz utilizan? ¿Qué gestos hacen? ¿Cómo reaccionan a las preguntas incómodas? El lenguaje corporal, las expresiones faciales, la forma en que evaden una pregunta o la responden con ambigüedad, puede revelar mucho sobre sus verdaderas emociones y sobre lo que realmente están pensando y sintiendo. Ahora hablemos de las posibles teorías. ¿Qué podría estar pasando realmente en esta historia? Bueno, una de las teorías más comunes es que el amor pasado es una expareja que aún no ha superado la ruptura y está intentando recuperar a Mert, impulsada por el rencor y el deseo de venganza, o por un amor que aún late en su corazón, desafiando el paso del tiempo. Otra posibilidad es que el amor pasado sea una persona con quien Mert tiene una relación complicada, llena de secretos y tensiones, y que Afra es simplemente una víctima de esta situación, una pieza en un juego mucho más grande, una víctima de la manipulación y del engaño. O tal vez, la teoría más retorcida, es que todo es un montaje, un truco publicitario para generar atención y mantener a los involucrados en el candelero, una estrategia calculada para aprovechar el drama y la controversia, con el objetivo de obtener fama y reconocimiento. Debemos considerar todas las posibilidades. ¿Es un triángulo amoroso genuino, con emociones reales y sentimientos encontrados? ¿O es un juego de poder, una lucha por el control, una batalla por la atención de los medios? ¿Es una historia de amor, de traición, de venganza, o de ambición desmedida? Es importante recordar que estas son solo especulaciones. La verdad, como siempre, está en algún lugar entre los hechos, los rumores y las conjeturas. Lo que sí sabemos es que esta historia tiene todos los ingredientes para un drama épico: amor, secretos, tensión, y un pasado que amenaza con volver a atormentar el presente.
En resumen, en este vídeo hemos analizado los diferentes elementos que componen el drama, Mert, Afra, el amor pasado resiste secretos y tensión revelados. Hemos hablado de los personajes principales, de sus relaciones, de los secretos que los unen y de la tensión que los divide. Hemos explorado las pistas en las redes sociales y en las declaraciones públicas, y hemos planteado algunas posibles teorías sobre lo que realmente está pasando. Hemos profundizado en las motivaciones de cada personaje, en sus miedos y deseos, y en la forma en que se relacionan con el drama y con la atención mediática. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Les agradezco mucho por estar aquí conmigo. Si les gustó este vídeo, no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Qué teorías tienen? ¿Qué detalles creen que son más importantes? ¿Quién creen que es el villano, la víctima, el héroe? ¿Cuál es el secreto más jugoso, la verdad más oculta? Me encantaría leer sus opiniones, debatir sus teorías y compartir sus perspectivas. Sus comentarios son la salsa secreta de este canal. Y por supuesto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún otro análisis de los dramas más jugosos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Compartan sus teorías en las redes sociales, comenten en otros canales y corran la voz. El chisme se comparte. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima.